La campaña del miedo está absolutamente desplegada. Es imposible estar en Buenos Aires, en Argentina, tener un viaje en el transporte público, ya sea tren, ya sea en un ómnibus, en el metro, y no encontrarse con los grupos de militancia kirchnerista que advierten al electorado con un tono ciertamente alarmista los riesgos de una eventual presidencia de Javier Milei. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a Milei. Lo único que les pido es que antes de votar el domingo reflexionen y no voten a un partidario de los ingleses, no voten a quien admira a Margaret Thatcher, que ordenó la muerte de 323 de mis compañeros, 102 de ellos colimbas como yo. Patria sí, Polonia no, protejamos lo que nos pertenece. Es curioso porque incluso son conscientes de las limitaciones del candidato y directamente no buscan vender las virtudes de Sergio Massa, sino que dicen, no les pedimos fanatismo, no le pedimos que lo quieran a Massa, pero Milei, y ahí advierten todas las tragedias que la gente pasaría a sufrir en el ámbito de la educación pública, en el ámbito de los subsidios, de la energía, del transporte, de los denominados derechos sociales, si gana la presidencia Javier Milei. Algo parecido se vio en el balotaje del 2015 cuando Mauricio Macri le gana a Daniel Scioli, y nada de esto se vio en las elecciones del 19, donde el peronismo estaba con números tranquilos y luego se impuso en primera vuelta con la fórmula de los Fernández. Así que, ¿qué nos dice eso? Hay preocupación, es evidente, no hay tranquilidad. Las encuestas que se están publicando hasta ahora, hay una coincidencia que todas lo dan 1 o 2 puntos por encima a Javier Milei, pero incluso el candidato libertario pide no dormirse en los laureles porque abiertamente, lamentablemente, tiene que reconocer en televisión que el margen que hay entre ambos es fácilmente revertible, no en los últimos días de la campaña, no con una mejora de Sergio Massa en las encuestas, sino con el fraude, ¿no? Entonces, el candidato de la Libertad Avanza, cuando esté consultado acerca de esto, dice, bueno, tenemos unos números que dicen que estamos un poquito por arriba en una elección reñida, pero esa diferencia que tenemos es muy poca y es absolutamente revertible mediante las usuales trampas del peronismo en las jornadas electorales. La pregunta acá es cómo esto fue, el misterio ya fue resuelto, el resultado de la elección ya se sabe, hay muy poca gente que está todavía indecisa, a pesar de que mucha gente no manifieste su preferencia, el voto vergüenza en Argentina, sea para el candidato que sea, lamentablemente es una cosa bastante usual, pero la pregunta es ¿qué ocurrió con esta estrategia que ya fue desplegada? ¿Habrá consolidado a Sergio Massa? ¿Habrá surtido efecto del miedo para poder imponerse o habrá generado absolutamente todo lo contrario y habrá generado indignación en un votante que cuando para analizar la situación por sus propios medios llega a la inequívoca conclusión que lo están subestimando? Por ahí tenemos algún indicio de lo que ocurrió con el debate cuando todos los que respiramos política, con los que estamos bastante atentos, como se suele decir acá, nos comimos la curva y no vimos cómo el efecto que el debate había causado en el electorado. ¿Qué es lo que vimos? Los partidarios de Milei lo sufrimos y los partidarios de Sergio Massa festejaron. ¿Por qué? Porque vimos que el que arremetió fue Sergio Massa, el que arrinconó fue Massa, y el que tuvo respuestas módicas, constantes y consistentes en contenido, pero que no pudo tomar la posta en la discusión retórica y agresiva, fue Javier Milei.
Entonces, en el transcurso de esa noche, los que estábamos viendo, los que nos mensajeábamos, etcétera, teníamos mucha bronca porque ¿qué estábamos esperando? Estábamos esperando el golpe de knockout, porque ese era el candidato del kirchnerismo, de la corrupción de Insaurralde, de las tarjetas de chocolate, el peor ministro de Economía del peor gobierno de la democracia argentina. Entonces, que queríamos que nuestro candidato lo lleve a un rincón y le gane por nocaut, y nada de esto pasó. No ganó Sergio Massa porque quedó en evidencia que no hubo propuestas, quedó en evidencia que no tenía soluciones concretas para los problemas que él como ministro no puede solucionar, pero lo cierto es que había salido impune de la desastrosa gestión y nunca había sido arrinconado. Eso vimos todos, lo de la política, de un lado y del otro. Los que pensamos que Javier Milei había sido perjudicado por el debate y los kirchneristas que estaban felices, que estaban extenuantes, que estaban diciendo que Milei se iba a bajar, que no llegaba a las elecciones. Ese fue el microclima que interpretamos toda la política. Ahora, ¿qué pasó afuera? Con el correr de las horas, la tristeza de un lado y la alegría del otro se empezó a emparejar y esto finalmente terminó en la inversa. ¿Por qué? Porque en la Argentina real, la persona de a pie que trabaja todos los días, que no está ideologizada, que no está pensando en la política 24/7 como nosotros, no le gustó nada la actitud de ese Sergio Massa prepotente, no le gustó nada la actitud de ese Sergio Massa pendenciero y agresivo. O sea, Massa hizo lo que tenía planificado, que en teoría lo pudo desarrollar bien, pero al electorado neutral le cayó muy mal. Entonces, cuando empezaron a venir los primeros relevamientos y las primeras opiniones, Javier Milei dijo, bueno, era toda una estrategia que estábamos pensando porque se rompió la campaña del miedo, lo pudimos mostrar a Sergio Massa como es. No sabemos si esto realmente fue así o no, pero lo cierto es que Sergio Massa terminó perdiendo un debate que parecía que había ganado. Entonces la pregunta es con esta campaña del miedo, ¿cómo está tomando la gente que está viajando en el transporte público, que suba a la militancia kirchnerista y que la advierta con ese dramatismo, con esa preocupación, los riesgos de una eventual presidencia de Javier Milei? El bombardeo ha sido constante y permanente en las últimas semanas. La gente se para en las esquinas, empieza a hablar, empieza a predicar cual religioso, están en todos lados. El despliegue ha sido total. Los sindicatos en el tren, con banderas, con pancartas, no dan descanso. Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional están saliendo, están todos los días arriba del transporte público, en esta cruzada militante, como dijimos, no para vender un candidato bastante invendible, por cierto, sino para advertir de los riesgos de la eventual presidencia de Javier Milei. Lo cierto es que estos riesgos son artificiales, inventados, ya sea porque al no tener rival, al no tener un contrincante, despliegan todas las mentiras que han desplegado en la campaña. ¿Por qué la cuestión, por ejemplo, de la estupidez de la venta de órganos ha sido el denominador común en todos los canales cada vez que se hacía referencia a Javier Milei y por qué Massa no lo menciona? En el caso en el que ustedes no puedan abonar lo que se solicita para cada una de las cursadas, van a poder dirigirse a una nueva oficina que tenemos en el pabellón 2, la oficina de comercio biológico, donde van a poder estar ofreciendo algunos de sus órganos a cambio de financiación. Están pagando muy bien las córneas, me dijeron, pero si ustedes siguen queriendo ver algo, bueno, pues riñones, pulmones o cualquier órgano que venga de a dos. ¿Por qué Massa no lo menciona en el debate cuando estaban mano a mano? Porque lógicamente iba a quedar absolutamente en ridículo cuando el otro candidato le diga esto es mentira, esto es una locura, dígame usted dónde eso está en mi plataforma, ¿no? Entonces ahora, con esta militancia y con esta voz unilateral, con esta prédica solitaria del kirchnerismo en la calle, vuelve toda la diatriba de toda la campaña del miedo, del pánico, y la gente ya ha sido expuesta a esto anteayer, ayer, hoy, mañana y hasta la veda. Es clarito, este tipo plantea
la venta de órganos, la libre portación de armas, privatizar la educación pública, pasar el boleto de 60 mangos a 800. ¿Cómo tomó el electorado esta campaña del miedo? Definitivamente va a ser lo que genere que la balanza se vuelque de un lado al otro. La actitud de Sergio Massa en el debate al electorado neutral, al indeciso, no le gustó absolutamente nada, pero esta campaña del miedo denota una desesperación total del kirchnerismo en los últimos días de las elecciones. El misterio por ahora sigue en el aire, seguiremos analizando, seguiremos discutiendo, pero lo cierto es que el domingo, a partir de las 6 de la tarde, cuando se empiecen a abrir las urnas, ahí vamos a ver si los argentinos compraron la campaña del miedo, si votaron con miedo o si realmente tomaron mal, con indignación, esta amenaza permanente del kirchnerismo. ¡Viva la libertad, carajo!